Bueno, chicos, arranquemos ya por respeto a los puntuales. A ver, les cuento qué pasó con la subida de los videos a aulas virtuales. Los videos pesan mucho y se queda como patinando y patinando y patinando y nunca los carga. No sé si tengo que consultar con otros compañeros a ver si les está pasando eso o solamente es a mí. Entonces, por ahora, quien necesite el video, por favor, me dice y yo con mucho gusto se lo envío. Mientras que logro saber qué es lo que está pasando con mis aulas virtuales que no me deja cargar los videos. Bueno, quiero que me cuenten cómo estuvo la visita para quienes pudieron asistir el día de ayer. Hace mucho no íbamos a la U, está muy linda. Ay, sí. No, fue muy chévere y el ingeniero Camilo creo que es que se llama, muy amable y Cristian eso, y la ingeniera también. Ah, bueno. Y en cuanto a los procesos constructivos que pudieron ver, Pues solo los espacios deportivos, vale, pero pues igual. sí, ya de entrada, pues volver a la universidad de verdad queda como una nostalgia terrible y que hayan podido ver ese proceso específico ahí, el de canchas, es bastante importante. Ese proyecto surgió, nosotros en extensión lo proyectamos desde el 2017, creo que fue. ¿Yo cuánto quedé? 2017-2018, creo que fue en el 2017, entre el 2017 y 2018. Un proyecto de consultoría, la parte de canchas fue una consultoría externa, obviamente nosotros no estamos facultados y no tenemos la experiencia, facultados no tenemos la experiencia para hacerlo, entonces se contrató una firma consultora experta en la materia y luego ese proyecto pasó a regalías, ¿sí? No lo efectuaron directamente con recursos propios, como les contó yo creo que Cristian ayer, sino que pasó por regalías. Pues la verdad me alegra mucho que lo hayan podido ver, que hayan podido asistir. Para quienes no pudieron asistir, sé que lo pudieron ver en simultánea. No pasó lo mismo con los de construcción 2 porque hubo problemas ahí con la conectividad, pero bueno, eh, me gusta mucho que puedan salir y puedan ver los procesos y los proyectos y podamos tratar de volver a esa normalidad de la que estábamos como acostumbrados. Bueno, les voy a contar un poco qué vamos a hacer hoy. Yo sé que esta tarde, que esta clase, este horario, pues no es el mejor, pero vamos a intentar de que no sea tediosa la clase. Hoy vamos a hablar de unos conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de abordar cualquier proyecto de construcción, llámese obra civil, infraestructura o edificaciones. Eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar de los conceptos básicos y revisar algo puntual y pues si son los proyectos, ¿listo? Entonces, como primera, la diapositiva de entrada, una de las definiciones que quiero que hablemos, aunque ahora vamos a hablar ampliamente de ellos, es del proyecto. Nosotros, ¿qué consideramos que es un proyecto de construcción? ¿O qué consideramos nosotros que va incluido dentro de ese ciclo de vida de un proyecto de construcción? ¿Qué consideramos? ¿Qué hace parte de ese ciclo de vida? ¿Sí me entienden la pregunta? Profe, pues yo creo que desde que empiezan a concebirse el proyecto, hacerse los estudios, ya hasta que Muy se pasa bien, el funcionamiento y sigue el mantenimiento. muy bien. Entonces, digamos que ese es el ciclo que nosotros esperamos que se dé en un proyecto de obra. Entonces, acá tenemos, esperen, yo quito esto de aquí porque me está estorbando. Recuerden que si tienen inquietudes, levantan la mano o simplemente, no levanten la mano porque no los veo, simplemente pues hacen la pregunta. Entonces vamos a ver, aquí tenemos tres imágenes. Esta primera imagen que ustedes ven es la concepción del proyecto. Ahora vamos a ver de dónde surgen los proyectos. Entonces cuando tenemos una idea, una necesidad, se crean los proyectos y esos proyectos sufren por una serie de etapas que van a perfeccionarlo, que van a entregar a la final un documento muy, muy completo que está a puertas de salir a una licitación para su posterior construcción. Entonces, cuando tenemos un proyecto muy bien definido, muy bien estructurado, muy bien aterrizado a las necesidades y a las condiciones actuales, podemos proceder a su construcción. Bueno, cuando el contratante
viabiliza ese proyecto, obviamente. Entonces, cuando lo viabiliza económicamente, sale su licitación, se presentan ciertos oferentes, esta parte de licitaciones la veremos el otro semestre, y cuando alguien sale favorecido o adjudicado, empezamos la fase de construcción. Muchas veces creemos, y algunas entidades piensan, que solo termina acá el ciclo, cuando se entrega el bien inmueble o el servicio como tal. Y no, hace parte también de ese ciclo de vida de ese proyecto el mantenimiento. Yo creo que ustedes que viven en Armenia, o bueno, todos de alguna manera han pasado por o han caminado cielos abiertos de la 14 en Armenia. ¿Sí saben cuáles cielos abiertos? En el centro. Chicos. La peatonal. La peatonal. Es un proyecto bastante importante en la ciudad y en su momento fue ganadora de una Bienal de Arquitectura por su diseño como tal. Es un concepto maravilloso de espacio y de ciudad y el tema aquí es que por no haber invertido los recursos necesarios en su momento para, bueno, eso y aunado al tema cultural de nosotros que no cuidamos nada y no tenemos ese sentido de pertenencia. Entonces, al igual que las entidades municipales, pues no invirtieron los recursos para ese mantenimiento y hoy cuando caminamos por esta peatonal, por cielos abiertos, encontramos haber desmantelado el equipamiento o bastante deteriorado. Entonces, la verdad es bastante triste que haya una inversión de esfuerzo, de análisis, de recursos, un consumo pues, de estos recursos durante el proyecto de construcción para que después esas obras que en un principio daban una solución a una sociedad, pues se vean como afectados por una falta de mantenimiento. Entonces la invitación es a que contemplemos esa fase operacional y la fase de mantenimiento dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces aquí abajito, pues madre, no se ve. Ustedes lo alcanzan a ver. A mí se me corta, pero ahí dice que dentro de ese ciclo de vida del proyecto, este ciclo lo llaman ciclo proceso construcción, en el que está la viabilidad del proyecto, ¿sí? Cuando después de muchos análisis se dice, listo, esa es la solución, la mejor solución para ese problema particular, cuando se da esa viabilidad, llega la fase de diseño, cuando está muy bien definido el diseño, y ahora vamos a ver cuándo es que está bien definido, pasamos a esa fase de construcción, luego sigue la fase de explotación y en esa fase de explotación está inmersa la parte de mantenimiento. Entonces, dentro de eso, como para dejarlo claro, dentro de esos conceptos básicos que ahora vamos a ahondar un poco más en el tema de proyectos. Vamos a hablar de los procesos constructivos. Bueno, ahí sí que la embarré. Debía haber quitado esto. Pero bueno, para que ustedes me contaran un poco qué entienden por procesos constructivos, pero pues ahí está la definición. Y son esos procedimientos de cómo se deben desarrollar las actividades involucradas en el sector, ¿sí? Pueden haber varios procesos para una misma actividad. Recordemos que los proyectos son únicos. No tenemos proyectos, tenemos proyectos similares, sí, pero cada proyecto tiene sus particularidades. Entonces, los procesos pueden ser muy similares, pero deben acondicionarse al proyecto como tal específico. Tenemos las obras de urbanismo, que son obras, que es lo que vamos a ver este semestre, que son obras en las que interviene lo que es el movimiento de tierra. Entonces, imaginémonos un gran lote, eso lo vamos a ver la otra semana. Imaginémonos un gran lote totalmente poblado, pues lleno de vegetación, y no está condicionado para la implantación de un proyecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un análisis topográfico y un movimiento de tierra para poder implantar mi proyecto allí. Habrá que formar terrazas, habrá que dejar ciertos paramentos para que allí se pueda implantar el proyecto. También hace parte de esas obras de urbanismo el acueducto y alcantarillado. Nosotros no podemos concebir un proyecto, como les había contado la otra vez, sin ningún tipo de servicios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acondicionar el lote en cuanto a servicios públicos
para que allí después podamos desarrollar tranquilamente las diferentes fases de construcción. Entonces, a estas obras de urbanismo hace parte lo que es el acueducto y el alcantarillado, pero también hace parte todas las redes de gas, de EDEC, de energía y de telecomunicaciones. ¿Sí? También hace parte de esas obras de urbanismo todo lo que tiene que ver con el equipamiento. El equipamiento pueden ser parques, pueden ser zonas de estar dentro del proyecto como tal. Inclusive todas las canchas, la piscina, todo esto hace parte de esas obras de urbanismo. Tenemos lo que son las construcciones de edificaciones, esto lo vamos a ver el próximo semestre. Ahora nos vamos a centrar en estos aspectos. Espera, yo le pongo a esto un punterito. Este semestre nos vamos a centrar en estos aspectos, ¿sí? Es dejarle el lote dotado al constructor para que después se pueda edificar en altura las casas o los edificios o los colegios o la obra de edificación que ellos vayan a construir. ¿Sí? Entonces, dentro de esta parte de construcción de edificaciones, se tiene que es toda la estructura, bueno, todo lo que es excavaciones propias para la cimentación, las estructuras, pues el levantamiento de muros, pueden ser en mampostería, pueden ser en drywall, puede ser, también está dentro de dentro de este apartado, está la obra blanca, llamamos obra blanca a todo lo que tiene que ver con pinturas, con acabados. Tenemos las acometidas, pero, o sea, nosotros cuando hablamos de obras de urbanismo, por ahí hay un micrófono encendido. Cuando hablamos de obras de urbanismo, es acondicionar el lote a unas necesidades específicas del proyecto, que a ese lote le llegue todo lo que son servicios públicos. Y luego, cuando estamos hablando de edificaciones, es pegarnos de esas instalaciones que nosotros dejamos en esas obras de urbanismo y llevarlas acá, por si estamos hablando de un edificio, entonces llevarlos a cada unidad habitacional. Bueno, tenemos las obras de infraestructura, que son grandes estructuras que se deben realizar, ¿sí? Pero a nivel ya de ciudad. Entonces está la infraestructura de carreteras, aeropuertos, grandes acueductos o plantas de tratamiento, puentes, muros de contención, pero entonces ya a nivel de ciudad. Uy, bueno. Otros conceptos que tenemos que tener claros, pues esto era como para saber qué vamos a ver este semestre, que sería esta parte de obras de urbanismo y obras de infraestructura, perdón, esto no se los dije, estas dos, ¿sí? Y esta, por la cantidad de capítulos que se manejan, lo vemos el otro semestre. Ahora vamos a hablar seguimos hablando pues de esos proyectos, ¿sí? Y para hablar de los proyectos, cuando a mí me adjudican un proyecto o me gano un proyecto de construcción, ¿qué debo hacer? O sea, si yo tengo un proyecto en mis manos que me gané, ¿cómo voy a materializar cada una de esas actividades que están concebidas en ese proyecto? Entonces viene algo importante y es la administración o la gerencia de proyectos. ¿Sí? Como gerenciamos los proyectos, asimismo podemos gerenciar nuestras obras. Lo que busca la gerencia o la administración de los proyectos es que haya una coordinación armónica entre todas las funciones que hay en el proyecto. ¿Sí? Tenemos muchas, tenemos recursos humanos, tenemos que garantizar que el material siempre esté en la obra, tenemos que garantizar el pago de los trabajadores, también tenemos que garantizar que la maquinaria esté. Tenemos muchas cosas en las que pensar y todas estas funciones o todas estas actividades deben engranarse armónicamente para que el proyecto fluya. ¿Sí? Entonces yo como gerente tengo que saber cómo voy a administrar esos recursos para que siempre estén en la obra. Que el día que yo vaya a fundir cualquier elemento estructural, tenga todo el material, todos los elementos, toda la herramienta y maquinaria para que se pueda dar. Y también hace parte, por ejemplo, de que si bien estoy haciendo obra, esa obra debe ser facturada para que me paguen oportunamente. Entonces, de esas funciones o de esa armonía que yo debo coordinar para que todo se dé, surge algo importante y es la planeación. Cuando yo ya tengo definido, ustedes ya vieron administración, ¿cierto?
chicos. Sí, no, pero es en este mismo semestre. Sí, profe. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Cuando ustedes, bueno, ya lo están viendo, cuando estamos viendo entonces todas las diferentes teorías administrativas que hay, puede ser que ustedes como empresa decidan trabajar con una o puedan hacer o pueden trabajar con varios apartados de las diferentes teorías o tendencias que hay en la parte administrativa. Entonces, cuando ya tenemos asimilado cómo lo voy a administrar, cuál va a ser mi estructura organizacional, entonces ya puedo empezar a plantear cómo voy a hacer la planeación de mi proyecto. Y la planeación no es otra cosa que lograr o que establecer cuál es la estrategia para lograr los objetivos a mediano, a corto o a largo plazo, ¿sí? Si yo necesito que aquí haya material cada viernes, pues ¿qué tengo que hacer yo para que ese material esté aquí cada viernes? ¿Sí? Si yo tengo que pagarle a mis trabajadores el último viernes okay, la última o el primer día de cada mes o el último día del mes, pues yo qué tengo que hacer administrativamente para lograr hacer ese pago y no pensar 2 días antes, Dios mío, ¿qué debo hacer? Sino que ya esté debidamente planeado, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa planeación, de esa estrategia que yo elabore, pues así mismo va a funcionar mi proyecto, ¿sí? Dentro de esa planeación, además de la estrategia que me dice cómo alcanzar los logros, los objetivos, también me va a permitir asignar recursos y cuando yo asigno recursos, por ejemplo, de recurso humano, pues también estoy asignando una serie de responsabilidades. Entonces, el residente de obra se va a encargar de estas actividades. Ay, señor, siempre me llaman en clase. El residente administrativo se va a encargar de otras actividades y así sucesivamente. Voy asignando responsabilidades para que todo avance adecuadamente. Cuando hablamos de organización, hablamos de las líneas de autoridad. ¿Han escuchado qué son esas líneas de autoridad o cómo se ejerce la autoridad o qué clases de autoridades hay en una empresa? El estilo de mando lo voy a determinar en esta parte administrativa, ¿cierto? Y dentro de ese estilo de mando puedo encontrar un estilo de mando democrático. ¿Cuál será el estilo de mando democrático? Chicos, por lo menos mándenme ahí guiñitos, a ver si están preguntando. Sí, perdón, me están preguntando que yo les iba a intentar mostrar la bitácora, pero es que la semana pasada no pude asistir a la universidad. Estoy a puertas de ir mañana, a ver si puedo ingresar a la oficina para sacar la bitácora y mostrárselas. ¿Listo? Eso pues de las preguntas que me estaban haciendo en el chat. Cerremos. Bueno, hay varios estilos de, de autoridad en las que yo como gerente puedo empezar a ejercer esa autoridad. Dentro de esos estilos está el autoritario, el democrático y el paternalista. Entonces, por ejemplo, un estilo de mando autoritario, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo entendemos un estilo de mando autoritario? No, ingeniera, pues que simplemente se hace lo que diga el líder y ya. Sí, básicamente es eso. No se tiene en consideración las opiniones o los conceptos que emiten sus colaboradores, sino que es esa persona el que sabe, el que tiene la razón y contra eso pues no cabe nada más. Entonces es bastante complicado ese estilo de mando autoritario porque genera mucho temor en los colaboradores, en los empleados y hace que estos cada vez empobrezcan sus capacidades al no permitírseles compartir sus conocimientos. Bueno, cuando hablamos de un estilo de mando paternalista, ¿cómo lo considerarán? Es el otro extremo, ¿sí? Es un extremo en el que la autoridad es demasiado fraternal o paternal con sus empleados y a veces se confunde con el respeto
y los empleados pueden abusar de ese estilo de mando. Entonces tampoco es que estén bien todos los extremos. Y tenemos el democrático, que es, ahí como lo dice Juan Camilo Echeverry, que es muy participativo, donde los empleados también pueden aportar sus ideas y pueden generar soluciones a los diferentes problemas. Hay un caso bastante particular, hablando un poco de este estilo de mando, no sé si lo han escuchado, cuando se habla de por qué necesitamos escuchar a nuestros trabajadores, cualquier que sea su rol dentro de la empresa, y es que cada uno tiene su perspectiva diferente desde el punto de vista donde está. Entonces, el ejemplo va en que algún día estaban reunidos en una sala de juntas el gerente, los asesores, las cabezas pues del equipo, ellos estaban encargados de la venta de cremas de dientes. ¿Sí? Y en este proceso de analizar cómo hacían para vender más unidades de crema de dientes, cómo hacían para vender más, pues en esas estaba sirviendo los tintos la señora de los tintos. Y estas cabezas pensantes con sus doctorados y grandes y los superestudios no llegaban dar respuesta de cómo hacer para incrementar el consumo en las personas. Y esta persona, pues la señora de los tintos, le dio por decir y participar en esta junta, y dijo, pues es muy fácil, si ustedes quieren aumentar el consumo, generen mayor desperdicio. ¿Y cómo se genera mayor desperdicio? Antes la crema de dientes, cuando ustedes estaban más chiquitos, el huequito por donde salía la crema era bastante pequeño. Ahora lo ampliaron para que haya mucho más desperdicio y la gente pues desperdicie obviamente más crema y así se aumente el consumo. Entonces miren que cuando hablamos de esta parte democrática, necesitamos que todas las personas, pues en la justa medida, puedan participar y podamos tener un panorama mucho más amplio de los diferentes problemas que se puedan generar, pero también de las diferentes soluciones que se puedan dar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como un proceso cuando... Aquí lo que estoy haciendo o lo que les estoy contando es un proceso que ya vamos a ver en la próxima diapositiva en el que nosotros podemos gerenciar bien un proyecto. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta una parte administrativa, una base administrativa de cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a planear, cómo vamos a organizar la estructura organizacional de nuestra empresa o de nuestra obra, luego cómo lo vamos a coordinar, ¿sí? Entonces, cómo vamos a hacer para que todo lo que estamos planeando junto con todo el personal o todo el recurso humano que tenemos, cómo vamos a engranar esas dos partes para que se pueda materializar las soluciones que se dieron en la planeación o las actividades que se deben ejecutar en el proyecto. Y luego viene la parte del control. Resulta que si nosotros no controlamos nada de lo que hemos planeado, podemos caer en el error o podemos caer en muchas desviaciones, ¿sí? Si yo no controlo lo que estoy haciendo y que eso que estoy haciendo sea consecuente con lo que he planeado, pues entonces ¿para qué planeé? ¿Cierto? Entonces la idea es que yo siempre controle lo que esté haciendo y si en algún momento voy verificando que eso que se está haciendo conforme a la planeación no satisface ciertos requisitos o no da solución a ciertos problemas puntuales, pues entonces es ahí donde debo tomar las acciones correctivas necesarias para poder darle pues una solución oportuna a esos procesos, ¿sí? Hace unos años me decía un constructor, un contratista, me decía, Alba, es que cuando ya estábamos en la parte de liquidación del proyecto, me decía, Alba, es que me fue muy mal, en este proyecto yo no gané, ¿sí? Al hacer un balance final del proyecto me doy cuenta que no gané mucho, no gané lo que estaba planteado en las utilidades iniciales. Y yo decía, Dios mío, pero ¿para qué carajos hacen un balance al finalizar de una obra? Pues hombre, hay que hacerlo.
pero el balance debe hacerse día a día, ¿sí? Yo todos los días debo medir la obra, yo todos los días debo saber cuál es el porcentaje de avance que he ejecutado para poderlo contrarrestar con una programación que ya está identificada en este proceso de planeación y poder decir y detectar desviaciones. Si yo tengo que para la estructura en concreto tengo, no sé, 100 millones de pesos y que esa estructura se va a hacer en 2 meses y que cada mes voy a hacer 50 y 50 y si el primer mes pasó hice 70 y todavía me falta muchísimo más por hacer, pues me voy a dar cuenta de que esa actividad me está consumiendo mucho más recursos de los que inicialmente estaban planteados, ¿sí? Entonces el control tiene que hacerse en el momento oportuno para poder corregir oportunamente. Ese es el ciclo que yo les quería presentar. Yo creo que ya lo han escuchado, que es el ciclo PHBA, ¿sí? Y si no, lo van a ver en administración. El ciclo PHBA es un poco de lo que vemos aquí en la gerencia de proyectos, en el que yo planeo, ¿sí? Hago lo que he planeado, verifico que lo que estoy haciendo está conforme a esa planeación inicial y si no es así, entonces, perdón, tomo las medidas necesarias para ajustarme a lo planeado. Ahora, las planeaciones no es que sean perfectas y exactas, puede ser que necesitemos replantear ciertas cosas. Digamos que esta es una carta de navegación inicial, pero no es la única, ¿sí? Entonces tenemos que tener como esa flexibilidad de adaptarnos rápido, de que si algo que se planteó inicialmente en ese proceso de planeación no funciona, pues hombre, no me voy a encerrar a que tiene que ser así y así debe ser, no. Si no funciona, pues hombre, busquemos otra nueva alternativa, otra solución, pero avancemos. Un poco de esto, perdón, un poco de lo que había hablado, está esta imagen, este grafiquito. Nosotros administramos proyectos en su fase de consultoría, es decir, cuando estamos concibiendo el proyecto como tal y también cuando estamos en la parte de construcción. Entonces, digamos que acá tenemos un proyecto de consultoría, vamos a planificarlo, así sea de consultoría de... ¿Saben qué es un proyecto de consultoría? Sí, cierto. El proyecto de consultoría es cuando vamos a hacer los diseños, ¿sí? Cuando vamos a asesorar un proyecto, cuando vamos a hacer la interventoría de un proyecto. Entonces, digamos que acá nos ganamos la consultoría de un proyecto X, ¿sí? Y tenemos que hacer lo mismo, tenemos que planear cómo lo vamos a hacer, aunque no vayamos a tener un gran consumo de materiales, sí vamos a tener un gran consumo de recurso humano, ¿sí? Especializado, no, luego vamos a organizar cómo vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ejecutar lo que está concebido dentro del proyecto y vamos a controlar. ¿Vale? Siempre, siempre va a haber un líder, va a haber alguien que esté encargado de ejercer ese mando, esa dirección, que sea como el director de orquesta, ¿sí? Que haga que todo funcione como debe ser. Aquí hay algo importante y es que ¿qué administramos? Nosotros cuando hablamos de un proyecto, ¿qué administramos? Administramos metas, objetivos, administramos el recurso humano, administramos la comunicación. Esa comunicación tiene que ser siempre oportuna, coherente, verídica, ¿vale? Y debe llegar a las personas implicadas. Administramos el tiempo, porque los proyectos, como vamos a ver ahora, son temporales. No es que nos ganemos una licitación para hacerla toda la vida, sino que vamos a ajustarla a unos tiempos específicos. Administramos materiales, administramos el valor, el costo de las actividades y administramos la calidad, ¿sí? Entonces, básicamente aquí vemos reflejado mucho de las actividades que debe hacer perdón, un director de obra, pero también un residente de obra. ¿Cómo lo administramos? A través de ese ciclo chiquito que les presenté ahora, el ciclo PHBA. ¿Sí? Siempre planeamos, hacemos lo que planeamos, verificamos que lo que estemos haciendo sea coherente con lo que estamos planificando y controlamos o actuamos. ¿Sí? En ese control y en esa actuación es donde tomamos las medidas para ajustarnos a esa planeación y si no, esos resultados
que esperábamos inicialmente en ese proceso de planeación no son eficientes o no son los mejores, pues entonces actuamos, cambiamos, modificamos y avanzamos. ¿Vale? ¿Y cuándo lo administramos siempre, ¿sí? Administramos desde el principio del proyecto, desde la concepción, pasando ya por el desarrollo, la planeación, la ejecución y la operación, en todas las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Bueno, algunas preguntas que debemos realizarnos cuando vamos a analizar un proyecto, ¿sí? Para realizar esa planeación es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de un edificio. ¿Para qué o por qué? Porque me gané la licitación. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Sí? Entonces, ¿qué personal necesito para hacer esa construcción? ¿Dónde se va a ejecutar? Pues el lugar ya está, el emplazamiento. Pero también si necesito, por ejemplo, hay veces los lotes donde yo voy a hacer la construcción son muy pequeños y necesito almacenar todo el material. Entonces, ¿dónde lo voy a almacenar? Entonces, bueno, voy a revisar si de pronto la casa de al lado me alquilan ese gran espacio que tienen, o si no, entonces tengo que empezar a revisar dónde voy a almacenarlo. ¿Cuándo? Hace la referencia a qué fecha se hará. Recuerden que estamos hablando de proyectos que tienen un inicio y un fin, entonces de inmediato me lleva a una programación que veremos el otro semestre, en el que me va a mostrar en qué fechas y en qué días debe arrancar cada actividad y cuándo debe finalizar esa actividad. Hay que responder también a la pregunta del cuánto. Obviamente yo puedo hacer 1000 cosas, pero eso va a tener un valor y puede ser muy costoso o no tan costoso, depende de algunas condiciones que se dan en las especificaciones del proyecto. Entonces hay que tener un presupuesto y cómo lo vamos a ejecutar. Siempre que hablamos del cómo lo vamos a ejecutar, hablamos de una estrategia. Esa estrategia, bueno, lo que pasa es que estas palabras, lo que es estrategia y logística, nos llevan a una parte o hace referencia como al entorno militar. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una guerra, está el general el que tiene que armar sus tropas y saber cómo va a hacer la estrategia pues de sus soldados para ganar la batalla, ¿sí? Y eso tiene que también que ver con la logística, ¿sí? Entonces, estas preguntas nos sirven para saber qué insumos debo tener a la mano para poder aterrizar los proyectos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito tener toda la información clara del proyecto, necesito tener especificaciones, planos de detalle, el presupuesto, la programación, el saber cómo, dónde, cuándo, en qué sitio voy a desarrollar las actividades, si necesito implantar una torre grúa, cuál es el mejor sitio para implantarlo, si voy a colocar 3 turnos de trabajadores que trabajen de 7 a 5, el de 5 en adelante y luego en la madrugada, ¿sí? Si hago eso, ¿cómo me afecta el rendimiento la obra? O si por el contrario, pues si avanzo o no avanzo. Entonces, todas esas cosas hay que definirlas y analizarlas en ese proceso previo a la construcción. Es importante, y esto no se da muchas veces, que cuando alguien se gana una licitación o antes de arrancar un proyecto de construcción, tanto la interventoría como el constructor se tomen un tiempo prudente y necesario para poder analizar el proyecto. Gracias. Chao. Mañana. Perdón. En ese tiempo que es prudente y necesario, yo como constructor o interventor voy a hacer un balance inicial del proyecto. Yo me voy a aprender de memoria ese proyecto, voy a analizar los planos, voy a revisar que sí sean consistentes, que el plano arquitectónico sí sea consistente al plano estructural y si no es consistente, es decir, que el eje A tiene unas alturas que no son nada parecidas a lo que está en el eje A de la estructura, del plano estructural, pues entonces empiezo a poner en manifiesto o en evidencia que hay problemas de incongruencia entre planos, por ejemplo. Que haciendo un análisis, aunque esto hay que hacerlo, el tema del presupuesto hay que analizarlo desde la fase de presentación de la propuesta,
cuando yo me lo gano, hay que revisarlo muy bien y si empiezo a ver que hay unos kilos, muchos kilos de más en la estructura metálica, pues tengo que alertar a la entidad contratante a través de la interventoría que no son 100 toneladas, no, 100 kilos, por ejemplo, de acero, sino que son 200, ¿sí? Para que la entidad contratante ya tenga en su cabeza que va a haber un adicional de tantos millones de pesos. Bueno, entonces todo eso hay que analizarlo en esa fase que yo les digo que en ese tiempo prudente que deberíamos tener. Eso no siempre se da y lo que se da generalmente es que usted se gana el proyecto, acta de inicio, arranque, ¿sí? Y en el camino se van solucionando los problemas y eso hace que se presenten muchos problemas e imprevistos y atrasos en las obras. Entonces es mejor tomarse un tiempo antes de arrancar, ¿sí? O lo que se busca muchas veces es que la gente vea obra, pero sacrificando un poco ese es el proceso de planeación. Bueno, dentro de esa elaboración del plan tenemos algo que es la curva S, vamos a empezar a ver, bueno, voy a empezar a mostrarle aquí, no miren la elaboración del plan, voy a empezar a mostrarles aquí un poco de la mucha información que empezamos a controlar que fue obtenida en ese proceso de planeación. Esto que ustedes ven aquí, lo vamos a ver el próximo semestre, es un CPM, es una programación de actividades en las que podemos empezar a identificar cuáles son las actividades que son críticas en el proyecto, ¿sí? Si yo retraso esta actividad, la que está entre el 7 y el 8, esta actividad K, si yo la retraso, esta actividad I se va a retrasar y entonces el proyecto ya no va a terminar ¿qué dice? En 13 días, sino que va a terminar en 17. Y por cada día de retraso que yo tenga en el proyecto, va a ser en contra o va a estar en detrimento de mis utilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que nosotros manejamos algo que son los costos indirectos y esos costos indirectos relacionan toda la parte presupuestal de los gastos administrativos, de recurso humano que yo necesito, de las pólizas, de las estampillas, de la legalización del proyecto. Entonces, si yo dentro de mi presupuesto de costos indirectos tengo que para esos 13 días, un director de obra que gana 7 millones de pesos y un residente que gana 5 millones de pesos, por cada día que se me esté demorando el proyecto, tengo que sacar de mis utilidades, de lo que yo vaya a ganar, para pagarle al residente y al director. Entonces, conviene siempre identificar cuáles son esas actividades críticas, sí, obviamente sin descuidar estas otras, porque en algún momento se podrán convertir críticas, para que nunca se me vaya a desviar el proyecto. Y si llega a haber un retraso, hay una desviación, pues acuérdense del ciclo PHBA, ¿sí? Que el control no lo hago pues de una manera posterior, sino que la hago en el momento, pues rápidamente puedo entender y analizar que hay un retraso y tomar las medidas correctivas. Si tengo 2 días de retraso, pues hombre, voy a extender el turno o voy a traer más materiales, bueno, no sé, diferentes estrategias que se puedan plantear en el proceso de la obra. Esto es un proyecto. Aquí tenemos las actividades, ¿sí? Aquí están las actividades y estas rojitas son las actividades críticas. Y aquí es el histograma de recursos. Nosotros también tenemos que tener a la mano ese histograma, porque ese histograma es el que me dice si las actividades están siendo bien distribuidas en términos de personal. Es decir, garantizar que en el día 10 de ese proyecto yo tenga tantos oficiales, tantos ayudantes en la obra, con el fin de que todas las actividades se puedan realizar oportunamente, que no es que ese día tengo 5 trabajadores y necesitaba 10, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber ahí un retraso porque no atendí o no utilicé, no verifiqué esta valiosísima herramienta. Esto lo saca el proyecto también. Otro insumo importantísimo es la curva S. La curva S tiene que ver con el presupuesto y la programación. Resulta que todas las actividades que ustedes ven aquí son actividades que están programadas en el tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, que un mes voy a hacer esta actividad y esta actividad. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Estas actividades tienen un valor por las cantidades que hasta aquí he ejecutado. Tienen un valor, ¿listo? Entonces a mí el Project, que es una herramienta importantísima, no sé si la han escuchado,
que nosotros usamos a partir del otro semestre para poder revisar cuál es la secuencia de actividades, establecer cuál es la ruta crítica, ¿sí? Entonces, con ese listado de actividades que nos bota el project y con el presupuesto general, yo voy a marcar una curvita como esta, como la azul. ¿Qué es esa curvita azul? Esa curvita azul me va a decir mes a mes cuánto dinero necesito para poder ir desarrollando la obra o cuánto dinero debo facturar o cuánto dinero me está costando esas actividades en cualquier punto del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Si yo hago un análisis de esta planeación y empiezo a evidenciar que no hice el primer mes 100 kilos de acero, sino que hice 50, que no fundí 20 cubos de concreto, sino que fundí 10. Obviamente lo que voy a empezar a ganar, porque a mí me pagan es por actividad ejecutada, va a estar muy por debajo de lo que yo quería o de las metas que debía alcanzar, ¿cierto? Entonces va a empezar a presentar una diferencia, como en este punto, ¿sí? De análisis, en el que me dice, mire, usted aquí tenía que cobrar 10 millones de pesos y me está cobrando 5 millones de pesos. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Entonces, esa curva S es importantísima y hay que analizarla siempre porque nos va mostrando día a día si estoy bien o no estoy bien en cuanto a la programación. Y está el presupuesto de obra, que es un insumo pues obviamente fundamental que vamos a aprender a hacer este semestre, el que me muestra cuánto puede costar esa actividad, ¿sí? Y si yo voy a presentar una licitación en la que el metro cúbico de concreto digo que está a 400.000 pesos, pues yo después no puedo cobrarle 450.000 pesos, sino que tengo que enmarcarme en unos precios ya aprobados en ese presupuesto inicial, ¿sí? Y si no hice el análisis como debía hacer, pues corro el riesgo de empezar pues a perder dinero porque no estoy cobrando o no cobré lo que debía hacer, lo que realmente costaba el metro cúbico de concreto. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen alguna inquietud? Pueden poner caritas. Está claro. Ingeniera, todo claro. Sí, profe, todo está claro. En la semana pasada me decían que les contara un poquito o hiciera como un organigrama de una obra. Yo les presento este. No es el único, es con el que yo he trabajado, con el que yo conozco, ¿sí? Pero les digo, hace parte de la estructura organizacional de las empresas son dinámicas, son diferentes, a nosotros nos gusta trabajar con esta y bueno, a ver si esto funciona. Listo. Entonces, en primera instancia tenemos la entidad contratante, llámese alcaldía, gobernación, lo que quieran. Está la entidad contratante. Cuando la entidad contratante saca a licitación un proyecto, ¿sí? Y alguien lo gana, tenemos un supervisor. Ese supervisor es como el representante de esa entidad contratante y revisa dos contratos específicos, que es el de el interventor y el del constructor. Es que creo que no sale listo. Y el del constructor. Aquí en esta parte está el constructor. Pero vamos a mirar la estructura organizacional del interventor. Entonces, el interventor le rinde cuentas o le comunica al supervisor cómo está el estado de la obra. ¿En qué fases? En todas las fases. No solamente se ejerce interventoría a la obra, a los procesos constructivos, sino que se ejerce interventoría a toda la parte jurídica, a toda la parte legal del proyecto, a que las pólizas estén bien, a que el tiempo que se haya dado en la programación se esté ejecutando, a que las obras se hagan con calidad, a que el personal que usted haya descrito en la obra, en la propuesta, sea el que esté en la obra como tal. Entonces, nosotros contamos con especialistas y asesores. ¿Especialistas de qué tipo? Depende de la obra. Si es de pavimentos, pues tendremos especialistas en pavimentos, en geotec. Si vamos a hacer un túnel, pues tendremos que tener un especialista para cada una de las actividades gruesas de ese túnel. Si vamos a trabajar con parte eléctrica, pues necesitamos un especialista eléctrico, ¿vale? Y también necesitamos asesores. ¿De qué tipo? Asesores jurídicos, básicamente, ¿sí? Necesitamos siempre un jurídico que nos esté advirtiendo de algunas inconsistencias que puedan estar pasando jurídicamente en el proyecto, ¿vale?
Tenemos un director de interventoría. Obviamente, estas personas que están aquí se dan también dependiendo de los pliegos de condiciones. Tanto la interventoría como el constructor, ambos proyectos salen a licitación y cuando salen a licitación hay unos pliegos de condiciones y en esos pliegos de condiciones reposa el personal que se requiere en la obra. Bueno, entonces esto pues obedece a un proyecto X de licitación. Entonces tenemos un director de interventoría, hay un profesional siempre de seguridad y salud en el trabajo que que verifica las actuaciones particulares de este profesional. Lo que pasa es que, bueno, ahí me faltó la lineecita. Cuando se los envíe, les debo la lineecita. Tenemos un residente de interventoría, ¿sí? Todas estas personas verifican que todo lo que estén haciendo estos personajes de acá del constructor obedezcan a esa planificación inicial que fue aprobada. Tenemos un auxiliar de ingeniería que ayuda y respalda al residente, ¿sí? Él también puede estar pendiente de la parte de revisión de planos, de revisión en la obra, ¿sí? Pero ese es el que tiene toda la experiencia. Esta persona es un apoyo. Cuando hablamos, bueno, aquí sería un ingeniero auxiliar. Cuando hablamos de un auxiliar de ingeniería, puede no ser graduado, pero lo general o lo que se quiere es que en esta parte sí sea graduado para que tenga todas las competencias necesarias para dar apoyo al residente. Tenemos un topógrafo, necesitamos un topógrafo y el topógrafo va a estar va a depender obviamente del topógrafo como tal. Entonces digamos que tanto topógrafo como auxiliar de ingeniería van a estar aquí a cargo del residente y el residente y el profesional en seguridad y salud del trabajo a cargo del director, ¿sí? Esta persona obviamente trabaja paralelo con el residente, el profesional y el residente deben trabajar armónicamente, ¿sí? Y nosotros como ingenieros no debemos ser una piedra en el zapato para que esta persona pueda ejercer su autoridad dentro de la obra. Vamos a hablar de la parte de construcción, del constructor. El constructor tiene un director de obra y también va a tener sus especialistas, ¿sí? Debajo del director el director está como encargado de revisar el trabajo de los residentes de la obra. Dependiendo de la magnitud de la obra, hay varios residentes de obra. Si un proyecto es muy grande, pues entonces va a tener más residentes. ¿Quién lo determina? El director dentro de su fase de planeación, cuando determina la estrategia y la logística que va a tener para desarrollar la obra. Siempre coloco un residente administrativo, por lo que les he dicho, y es que el residente vive en la obra y está pendiente de toda la parte técnica, ¿vale? Pero cuando yo a ese residente de obra le empiezo a asignar toda la parte administrativa, este personaje empieza ya a no controlar adecuadamente la parte de los procesos constructivos y muchos de los errores que se presentan en las obras obedecen a una ausencia de control. No quiero decir que los tecnólogos en obras civiles, los maestros, no sepan los procesos, sí, ellos saben muchísimo, ¿sí? Ellos saben cómo se pega un muro, ellos saben cómo se hace una excavación, ellos saben cómo se hace un concreto, ellos saben muchísimo cómo se hace, pero nosotros sabemos también que si vamos al concreto, nosotros sabemos que si le echamos más agua al concreto, pues obviamente lo vamos a alterar. Entonces, la práctica de ellos es empírica en muchos casos, otros pues obviamente han pasado también por universidades, pero nosotros tenemos todo ese componente teórico, técnico, que se necesita para avalar los diferentes procesos. Entonces, si un residente no está en la obra y hay unos empalmes, no se dice empalmes, me van a notar los estructurales. Si tenemos dentro de un nudo, ustedes están en qué semestre, en octavo. Si en una viga, o sea, ¿han escuchado el nudo y de la viga? ¿Qué es el nudo? Bueno, voy a hacer una mini clase, con permiso de los profesores.
No, es algo cortico. Resulta que en el nudo es cuando confluye tanto columna como viga. En esos puntos que son como neurálgicos de la estructura, que es donde se desarrollan muchísimos esfuerzos que hay que controlar, el acero debe ser continuo, ¿sí? No puedo, como ustedes saben que las varillas de acero tienen ciertas longitudes, yo no puedo permitir que dentro de esos nudos o dentro de esos espacios que se van generando hayan cortes de varillas de acero, haya como empalmes, ¿vale? Entonces, si el maestro no sabe eso, va a permitir que eso se haga en esos nudos o en esas zonas de confinamiento que no se deben hacer. Pero yo como constructor, como ingeniero, sí que sé que eso no debe hacerse, ¿cierto? Entonces, si yo estoy resolviendo algún problema administrativo, se funde ese elemento estructural, pues va a estar fundido con esos errores pues de construcción. Entonces, por eso a mí me gusta siempre colocar un residente administrativo para que atienda toda la parte administrativa, para que esté pendiente de todo el corte de obra, de que si no hay materiales, pues esté los materiales disponibles, de que esté también pendiente de la programación de la obra, o sea, de todas esas cosas que este señor realmente se dedique a controlar la calidad del material y este se dedique a colocar todos los insumos para que él pueda trabajar libremente. Obviamente tiene que ser una relación simbiótica para que entre ellos saquen adelante ese proceso. Y está el profesional, ¿sí? Este profesional también tiene que ver con esta persona y con esta persona, ¿sí? Entonces, digamos que es transversal a todos los procesos de las obras. A veces tenemos subcontratistas y entonces es el residente de obra el que va a velar porque el subcontratista efectivamente haga sus actividades de acuerdo con un plan que inicialmente se proyectó. Ese subcontratista, bueno, también en su cabeza está el auxiliar de ingeniería, el tecnólogo en obras civiles o el maestro, un topógrafo y un almacenista, ¿sí? El almacenista, ojalá y sea una persona de mucha confianza del constructor, porque a cargo de él va a estar todo el material, las herramientas y el equipo que se necesitan para desarrollar la actividad, ¿sí? Y que ese almacén no se vaya a convertir después en un punto de fuga de materiales o pérdida de herramientas y equipos. Entonces debe ser una persona pues de confianza que maneje todo lo que es el ingreso y salida de materiales. Tenemos el topógrafo, pues que ustedes ya encabezan, bueno, vamos a este lado de acá, que esto se maneja como quiere. El subcontratista depende de la magnitud de la obra. Imaginémonos un gran centro comercial o una vía de muchos kilómetros. Van a haber subcontratistas y se les va a pedir a esos subcontratistas, depende del tipo de obra y de la magnitud de ella, que cada subcontratista tenga un residente de obra. Por ejemplo, en el caso del túnel, si van a colocar toda la climatización, esa parte de climatización fue un subcontratista el que la instaló. Y él no va a estar solamente en cabeza de un maestro de obra o de un tecnólogo. Él debe tener un ingeniero residente que garantice que ese contrato se va a realizar pues con todos los aspectos legales y constructivos que se refieren, ¿cierto? Entonces el subcontratista va a tener un residente de obra, va a tener también un profesional en seguridad y salud en el trabajo, va a tener también un maestro, un tecnólogo en obras civiles, va a tener oficiales y ayudantes, ¿sí? El tecnólogo en obras civiles, pues obviamente va a tener oficiales y ayudantes y el topógrafo va a tener cadeneros. No sé si tengan alguna inquietud. Es básicamente como un esquema general de cómo puede funcionar un organigrama dentro de una constructora, dentro de una construcción. ¿Tiene preguntas aquí? De pronto quedó resuelta la pregunta del compañerito de hace 8 días. Profe, Señor. por ejemplo, en eso que tú dices que te gusta tener residente de obra y al mismo tiempo tener residente administrativo, cierto que eso se ve muy pocas veces, o por lo menos en esta parte, porque yo he visto, digamos, obras grandes de Medellín, sí, sí hay como varios residentes, como, pero en obras acá que son, tienden a ser más pequeñas, cierto que no es muy No, común eso, ¿o sí? no, no es muy común, no es muy común, pero a mí me gusta soñar con que las obras o las constructoras van a tener ese referente.
A veces decimos, ¿por qué no se incorporan, por ejemplo, el BIM, el Lean Construction, estas tendencias administrativas? ¿Por qué no se incorporan? Hombre, porque es que es agotador y desgastante para un solo ingeniero estar pendiente de todo. De verdad que es que estamos abusando de nuestros residentes de obra. Entonces me gusta decirles que contraten y espero que cuando ustedes se gradúen en un añito, formen sus empresas, hagan sus empresas y salgan al mercado y hagan un poco las cosas diferentes, ¿sí? Recuerden lo que les decía del Océano Azul. Hagan un poco, no hagan tanto más de lo mismo, sino que empiecen a cambiar paradigmas y de verdad que es que se necesita un residente administrativo para que la obra funcione adecuadamente. Se utilizan en ciudades grandes, por ejemplo en Bogotá utilizan mucho la figura, en Medellín, pero pues a nivel local no es que sea muy amplio. Por ejemplo, nosotros en Puente Juanchito, en la interventoría de allá de Juanchito, tenemos dos ingenieros auxiliares. Tenemos un ingeniero que está en obra, ¿sí? Siendo por el soporte de este residente de obra, pero también tenemos un ingeniero que está en la parte administrativa. Dependiendo de la magnitud de la obra, debe haber un residente administrativo. Otra pregunta. Gracias, profe. Bueno, si de pronto yo estoy avanzando, pero si de pronto tienen algún tema de interés o no tienen claro ciertas cosas que yo digo, porfa me lo dicen, ¿sí? Y lo hablamos y lo aclaramos, porque por ejemplo esa parte de estructural me acabo de acordar que no, que ustedes este semestre es que empiezan a ver estructuras. Entonces pues me paran y me dicen, no hemos visto esto, porfa, deténgase y aclare. Listo. Vamos a hablar seguimos hablando de estas personas que están aquí, ¿sí? Vamos a hablar de dos específicos que son importantísimos dentro de las obras, que es el director de orquesta, el gerente de proyectos, el director de la obra y el residente de obra. Entonces, el gerente de proyectos va a ser el encargado de elaborar el diseño administrativo. Él lo que nos va o que va a garantizar es la ejecución del proyecto en el tiempo que debe ser, con las especificaciones que están dadas y con el dinero que está allí. Obviamente se va a apalancar y va a estar soportado en el personal que él va a tener. Por ejemplo, en el caso anterior, muchos pliegos de condiciones y desde allí deberíamos partir, no solamente las constructoras, no incluyen esa figura del residente administrativo, pero uno la podría incluir en los pliegos de condiciones y damos como el chulito a que vamos a garantizar que el residente de obra se encargue de la obra y el administrativo de toda la logística administrativa. Bueno, entonces, pero cuando no esté, el director de obra va a decir, bueno, ese no me lo van a pagar, pero esa va a ser una de mis estrategias, ¿sí? Para avanzar rápidamente, para dar respuesta oportuna pues al proyecto como tal. Entonces, él va a ser el encargado y en su cabeza está la responsabilidad de que el proyecto se haga con las especificaciones, la calidad, en el tiempo y con el dinero que fue adjudicada a la obra. Hay muchas cualidades que él debe tener, ¿sí? Él debe tener muchísimo conocimiento de la parte administrativa de la empresa y si es contratado, pues debe permearse. Pues cuando me refiero a contratado es que cuando se gana la licitación, el constructor pues va a contratar obviamente a un director si es que dentro de su planta de personal no tiene a alguien asignado. Si no tiene a alguien asignado, pues él debe conocer y enterarse de cómo es el funcionamiento administrativo de esa empresa para poderlo trasladar a las obras como tal. Debe ser un coordinador y capitalizador de esfuerzos. Esto es importantísimo porque él debe coordinar todo el personal. No estoy hablando de oficiales y trabajadores, estoy hablando de personal administrativo, es decir, de estos de acá, incluyendo pues al ingeniero, al tecnólogo, al topógrafo, todo el personal administrativo. ¿Sí? Debe establecer un canal importante de comunicación, ¿sí? ¿Quién va a darse cuenta de las cosas
si todos pueden conocer el presupuesto, si todos tienen alcance a cierta información confidencial del proyecto. Entonces, él es el que establece cuál va a ser el canal de comunicación, hasta qué nivel va a llegar el conocimiento del proyecto a cada uno de los participantes del mismo. Debe conocerse ese proyecto al derecho y al revés, ¿sí? No hay nada más importante en un director y en un residente que se sepan ese proyecto, que digan en el kilómetro tal hay una alcantarilla, en el kilómetro tal hay una caja, o sea, que sepan absolutamente de qué va el proyecto, ¿sí? Que cuando usted esté en obra se sienta seguro y sea un plano andante porque sabe específicamente qué es lo que debe analizar, cuándo lo debe analizar, en qué momento debe ejecutarse cierta actividad. Debe de tener una capacidad de adaptarse, ¿sí? Lo que les decía ahora, nosotros hacemos una planeación inicial. Por ejemplo, el año pasado, si no nos dimos cuenta, teníamos que adaptarnos a lo que pasó. Si no nos adaptamos, podemos correr dos riesgos: o nos frenamos, nos estancamos y ahí quedamos, ¿cierto? Pero la idea es que si hay problemas, miremos a ver cuál es la forma de solucionarlos, y en eso está esa capacidad de flexibilidad que debe tener ese director de obra, ¿sí? Que no se enfrasque en un problema eterno, sino que tenga esa capacidad de decir, bueno, si las cosas no se pueden hacer así, pues hagamos y probemos otra cosa, ¿listo? Debe tener esa capacidad de estimular el compromiso de los trabajadores. Él debe tener esa capacidad de dar un ambiente o de generar ese clima organizacional adecuado para que las cosas se den. No hay nada más bueno en la vida, chicos, y es que uno se levante con ganas de ir a trabajar. El día que ustedes tengan pereza, bueno, obviamente uno tiene pereza y más los lunes, pero cuando ustedes empiecen a sentir, "Ay, qué pereza trabajar, qué pereza ir allá y encontrarme con esta persona que es tan grosera, que es tan caótica, que es tan problemática", cuando eso empiece a pasar y si no se da solución, entonces es mejor que ustedes como que se aparten del proyecto y renuncien, ¿sí? Eh, lo bonito de trabajar es sacarle el gusto y disfrutar cada cosa que uno haga, porque cuando uno empieza a trabajar con esa felicidad, con ese apasionamiento, eh, le coge amor a las cosas y las hace de una manera pues muy tranquila, y como que llega más conocimiento y atrae más energía bonita a su vida. Entonces, bueno, eso era como algo entre comillas. Ese director tiene que tener esa capacidad de generar ese buen ambiente laboral, ¿sí? De que no sea pues una fiesta eterna, porque obviamente tenemos que tener unas responsabilidades y asumir esas responsabilidades, pero que se puedan asumir en un ambiente sano y tranquilo, que no hayan conflictos entre nuestros pares, ¿vale? Es importante tener esa capacidad de decisión bajo presión. Uno pensaría que cuando está estudiando es lo más complicado, que es bastante pesado, pero tengo que decirles que las cosas se complican mucho más. Escogieron una carrera maravillosa, una profesión divina, de la cual ustedes se deben sentir muy orgullosos, pero nosotros trabajamos para resolver problemas, nosotros trabajamos bajo presión. No hay día en que uno no diga, ¿y ahora qué pasó? Sí, ¿y ahora qué? Entonces, eh, eso genera muchísima presión, muchísimo estrés, y eso pues necesitamos tener esa capacidad de manejarlo, de saber cómo vamos a tomar esas decisiones bajo presión, de que si bien el proyecto genera un estado estresante, es el proyecto y no nosotros. Nosotros debemos ser un poco superiores a esa energía que se está dando. Él debe controlar permanentemente el proyecto. Si bien él no va a estar todo el día en la obra, generalmente está un 50% del tiempo en la obra, él debe saber qué estado tiene permanentemente el proyecto, en qué grado de avance está, qué problemas tiene. O sea que el grado o la comunicación que él tiene con el residente administrativo o el de obra es permanente, ¿sí? Dicen que es 50%, pero a veces se les va mucho más del 50%, porque recuerden que en él recae la responsabilidad de eh, culminar el proyecto, ¿sí? Debe asegurar el cumplimiento del presupuesto y la programación. No es que diga, ay, fue pucha, me está costando más el proyecto, entonces usted, entidad contratante, asúmalo. No, si le está costando más, pues usted es el que tiene que garantizar
que no le cueste más, porque si no, todo el dinero va a empezar a salir de sus arcas y no de la entidad contratante. Igual el tema de las programaciones, está el tema del liderazgo, tiene que ser un líder innato. Hay algo importante y es que a veces, dependiendo de las personalidades, no delegamos responsabilidades y creemos que somos autosuficientes. Y cuando nos creemos autosuficientes, pensamos que podemos hacer absolutamente todo y no es así. Entonces, hay que delegar responsabilidades, ¿sí? Y hay que ejercer ese estilo de mando, esa autoridad, hay que ganársela sin caer pues en el juego de ser el, el autoritario como tal, pero sí llevar como las cosas armónicamente. Tiene que ser flexible, lo que les decía ahora. Eh, Hay algo también importante y es que él debe distinguir aspectos importantes de los secundarios. En una obra se presentan miles y miles de problemas. Todos los días tenemos problemas, problemas, problemas. Entonces él debe distinguir cuáles son los problemas que va a resolver inmediatamente y cuáles pueden esperar un poco. ¿Sí? Debe tener unas notables cualidades humanas y obviamente debe tener una gran experiencia en la obra. ¿Qué debe hacer el gerente o el director de obra? Debe supervisar el proyecto, ¿sí? Debe coordinarlo también, debe estar pendiente pues, de que las cosas se estén dando de acuerdo a esa planeación. Debe tener, no es que esté pendiente de esa parte, pero sí debe brindar las condiciones para que los materiales que se necesitan se compren en el momento oportuno y los equipos también. O sea, tiene que ser como ese puente entre la obra y la empresa o entre la obra y el proveedor. ¿Sí? Debe conocer cuál es el proceso de contratación de personal sin él ir a hacerlo específicamente. ¿Sí? Debe estar también pendiente de la construcción de obras auxiliares si las necesita, de la puesta en marcha de las operaciones. O sea, él es el director de orquesta. Todo debe marchar porque él establece esos canales y esos medios para que las cosas se den. Vamos a hablar del residente. Y si bien en cabeza del director está que se ejecute la obra en el plazo, en el tiempo, con la calidad y con el presupuesto, el residente es el que le debe ayudar a él a que las cosas se den. Él está pues ahí a pie de marcha, garantizando y articulando absolutamente todo en la obra. Entonces, hablamos de residente de obra, ¿listo? Él va al inicio, como les decía, es él el que analiza y verifica que lo que está implantado en planos, en especificaciones, sea lo mismo que usted tiene en la propuesta. Y de esto vamos a hablar más adelante, yo creo que es el otro semestre, en contratación. Cuando hablamos de contratación el próximo semestre vamos a verificar, a revisar algo importante y es que todos los proyectos a los que yo me vaya a presentar debo analizarlos. Yo debo analizarlos, porque si yo no los analizo, estoy aceptando una serie de errores que vienen implícitos a veces en los proyectos. Entonces, si yo no analicé el proyecto debidamente en esa fase de presentación de propuestas, aquí cuando me asignan la obra, sí que debo hacer ese análisis riguroso antes de, aunque no me den ese me necesito, tengo que hacerlo. ¿Cuándo? No sé, por la noche, a la madrugada, sábados y domingos, pero hay que hacerlo. Hay que analizar el proyecto, hay que sacar un balance y decirle, mire, estas son las cantidades que me han dado, porque hay que cuantificar el proyecto y están muy alejadas de la realidad. ¿Sí? Eso obviamente lo valida el interventor y él hará eco en el supervisor para que eso llegue a oídos del contratante y se puedan dar los dineros necesarios y adicionales que se requieren. Él detecta cuando están en obra también, empieza a revisar, no solamente pues ya hizo el balance como tal, pero empieza a ver que lo que está implantado en el proyecto, lo que está diseñado en el proyecto, cuando lo va a implantar a la obra, pues no da, no casa, ¿sí? Es decir, el lote es muy pequeño para el proyecto que estaba diseñado en planos. Eso ha pasado muchísimo, ¿sí? O definitivamente el proyecto esa partecita donde estaba esa terraza o ese estacionamiento, en ese sitio no hay.
no está, no debe hacerse. Entonces, él debe también estar pendiente de que no solamente sean inconsistencias que están dadas en presupuestos, sino también con los planos y el proyecto como tal. Debe tomar las decisiones técnicas correspondientes, si bien el maestro es un apoyo importantísimo de nosotros en la obra, nosotros somos los que vamos a validar y liberar los diferentes elementos para que se puedan construir, ¿sí? En él recae que garanticemos que el acero es el que es y el que está en los planos. Si de pronto hay algún tipo de modificación o alguna situación, pues lo que les decía es que si hay un cambio en especificaciones de una columna, pues él debe hacer que sea el asesor estructural, porque recuerden, la estructura organizacional hay asesores para todo. Ese asesor es el que debe validar ese requerimiento que está haciendo, por ejemplo, el residente, ¿vale? Debe vigilar que se cuente con todos los recursos necesarios para realizar el trabajo, que tengamos el material necesario, que tengamos el material de subbase, que tengamos el material de base, que tengamos todo el material concretos para poder avanzar y que por culpa o la ausencia del material no podamos avanzar, igual con el personal. Entonces nosotros tenemos que tener una comunicación, perdón, si somos residentes, asertiva con el maestro también nos dice, también obviamente acuérdense del histograma de recursos, qué personal va necesitando en la medida en que yo voy avanzando, y así podemos garantizar que el proyecto no se nos va a retrasar. Él es el que le da la apertura a la bitácora, como habíamos visto la semana pasada. Está vigilando constantemente toda la parte de la calidad, de la programación, ¿cierto? Bueno, pobrecito, es que hay mucho trabajo para nosotros. Debe verificar. Obviamente tiene un almacenista que es el apoyo de él, pero él es el que le va a decir, vea, ingeniero, tenemos tanto material, y él ya en su cabecita va a decir, porque sabe y conoce el proyecto y la programación, que necesita pedir automáticamente más material, ¿cierto? O necesita porque ya va a haber una fase de instalación de estructuras y necesita tal y tal equipo o herramientas. Entonces, él debe tener en su cabeza, obviamente basados en una información que da el almacenista, del material que se necesita para la obra. Rinde informes todos los que quiera, ¿sí? Rinde informes semanales, rinde informes diarios, semanales y mensuales, hasta el final. Rinde un informe final, hace un balance final, hace los cortes de obra. ¿Saben qué es un corte de obra? Sí, Hasta la fecha quedó ejecutado. bueno, entonces nosotros trabajamos para hacer obra, pero también para ganar plata, ¿cierto? Entonces, por lo general, cada mes nosotros cobramos. ¿Y cómo cobramos? Haciendo cortes de obra. Entonces, si hoy es 9 de marzo, yo voy a cobrar todo lo que hice en marzo y lo voy a facturar. ¿Qué hago? Establezco una fecha límite que está acordada por las partes y digo, el 20 de marzo es corte de obra. Entonces voy a revisar todas las actividades y cantidades que hice del 1 de marzo al 20 de marzo, del 1 al 20 de marzo. Entonces ahí, junto con mi ingeniero auxiliar, voy a medir todas las cantidades, los cubos o los kilos o los metros cuadrados de actividades que yo haya ejecutado, que yo haya realizado y que estén avaladas por la interventoría. Toda actividad que yo realice en la obra me la avala la interventoría. Si a mí la interventoría no me avala una fundida de un elemento, él no me la va a pagar. Bueno, entonces, o de pronto fundí el elemento y la calidad de ese elemento estructural quedó muy mala, entonces a mí el residente de interventoría no, o la interventoría como tal, no me la va a pagar. Entonces, todas las actividades que yo haga del 1 al 20 de marzo, avaladas por la interventoría, esto lo vamos a ver más adelantico, las voy a poner teniendo en cuenta los valores iniciales que puse en la propuesta. Eso me va a dar un valor X y eso es lo que yo voy a facturar, ¿sí? Eso es un corte de obra. Entonces,
Para el otro mes voy a decir los cortes de obra son a cada 20. Entonces voy a coger todas las actividades que hice del 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, entonces ahí está todo esas, voy a mirar qué actividades, qué cantidades hice con base en esas actividades y ahí voy facturando y voy teniendo cómo poder pagar todas las obligaciones que se van generando en la obra. Esos son los actas de obra, esos son los cortes de obra que él debe realizar, ¿sí? Lleva también a cabo el control, esto es lo que les decía, nosotros hacemos controles también de la parte legal, la parte económica, financiera y administrativa, ¿sí? Lleva también un control diario de la obra, qué personas tiene, qué han hecho en de cantidades, el tema del clima, si llovió, si no llovió, si llovió, cuántas horas se paró, ¿vale? Todo eso. Al finalizar de la obra se hace un acta de recibo de obra, esa acta de recibo de obra es un recorrido que se hace con la entidad, la interventoría y la supervisión del contrato, de ambos contratos, en el que se va mirando, teniendo en cuenta las actividades inicialmente pactadas, que se hayan ejecutado de acuerdo pues a las condiciones y especificaciones que estaban en los pliegos y en el contrato. Cuando todas las partes garantizan que las actividades están conformes a lo que estaba en pliegos, o en el contrato, firman un acta de recibo de obra, ¿sí? Y en esa acta de recibo de obra, el contratista le está entregando a la interventoría y esta a su vez a la entidad contratante la obra como tal. Entonces luego viene la parte de liquidación de la obra, que es cuando se reúne una cantidad infinita de papeles de que el constructor está saneado y está a paz y salvo con los trabajadores, con el SENA, con todos los impuestos que debe pagar. Y a la final con todos esos documentos se hace el acta de liquidación. Y eso también está en cabeza del residente. Vale. ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniera, una pregunta. Sí. En caso de que, por ejemplo, usted dijo que la interventoría es la que tiene que avalar y digamos que se llevó una mezcla que se aplicó para un piso, se hizo pues, y esta mezcla no cumple, le toca a uno tumbar y volver a hacer ese proceso, toca tramitarlo con la persona que vendió la Sí, mezcla o cómo. sí, señor. Si ustedes contrataron a la empresa X para llevarle concreto, por eso es que lo que yo les dije es que, Dios mío, me confundo con ustedes y con los de construcción 2. Si yo les voy diciendo eso, me dicen así como los viejitos, ya nos contó eso, profe, sin pena. Si ustedes compran un concreto, cada vez que llegue el concreto a la obra, ustedes deben sí o sí hacer ensayos. Tienen que hacerle la prueba de asentamiento y sacar cilindros. Porque como les decía, en una empresa de productora de concreto, ellos sacan cilindros a toda la producción, bueno, con base en el título C5, acuérdense del C5, con base en toda la producción que ellos hacen al día. Pero es que cuando hacen concreto allá no solamente es para su obra específicamente, sino que hacen concreto para miles de obras. Entonces, ellos van a tener los resultados es de toda su producción. Puede ser que al concreto que le llevaron a usted en la mixer, a su obra, no le hayan sacado ensayos. Entonces, ustedes no pueden garantizar o no pueden estar relajados y tranquilos por decir, bueno, yo estoy comprando un premezclado. Sí, es una garantía, de verdad, total, es una garantía porque se supone que es un concreto que tiene todos los protocolos de calidad, pero no podemos estar tranquilos y seguros. Entonces, cuando llegue el concreto, el mixer a su obra, ustedes les hacen ensayos de asentamientos y toman cilindros. Si ese concreto no da la resistencia esperada a los 7 días, ustedes inmediatamente se comunican con esta empresa, le muestran los ensayos que ustedes sacaron y es esa empresa la que tiene que correr con todos los gastos. Si el acero se les dañó, tiene que suministrarlo. Si debe ser un concreto bombeado, tiene que llevar la bomba. Bueno, entonces ellos dan una garantía y también por eso uno los contrata porque es un respaldo para nosotros. Entonces, yo interventor solo pago los metros cuadrados de esa placa cuando me garanticen que la resistencia es la esperada. ¿Listo? ¿Quedó resuelta la duda?
Sí, señora, muchas gracias. Bueno, chicos, listo. ¿Cómo van? ¿Cansados? Seguimos. ¿Por qué no me hablan? Sigamos. Vamos a hablar del proyecto. Recuerden que les había dicho al inicio que el proyecto, que íbamos a hablar de las diferentes fases por las que pasa un proyecto, como los diferentes estados de madurez por las que pasa un proyecto. Entonces, hablamos de proyecto como esa combinación de recursos que son organizados para conseguir un propósito determinado, obviamente en un plazo establecido, ¿sí? Hay dos características importantes y es que los proyectos son únicos, son irrepetibles y son temporales. Tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, ¿de dónde surgen los proyectos? Resulta que cuando los presidentes se posesionan, ellos sacan o hacen un plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo, en teoría, ellos validan y pues sí, revisan todo lo que está pasando a nivel país, bueno, y con base en eso ellos dicen, bueno, voy a hacer esto en esta población, aquí voy a hacer esto, voy a la parte de educación, la parte de infraestructura, o sea, ellos hacen toda esa carta de navegación en la que ellos van a navegar por esos 4 años. Esos planes de desarrollo contienen unos programas, ¿sí? Que van a decir, este año vamos a desarrollar este programa, ¿sí? Y dentro de esos programas, esos programas están alimentados con unos proyectos, ¿sí? Esos proyectos se supone que surgen o nacen de la necesidad de de solucionar un problema, puede ser un problema personal, un problema social, puede ser que en X sitio no haya acueducto, puede ser un tema económico, o un tema legal, o de infraestructura, o de modernización y actualización. Entonces, todo lo que ellos ven que hay como necesidades en la población, inmediatamente lo convierten en proyectos y esos proyectos son los que alimentan esos programas y posterior esos programas son los que alimentan el plan de desarrollo. Entonces, cuando yo detecté una necesidad, surge un proyecto, ¿sí? Entonces, utilizamos proyecto para referirnos a todo lo que tiene que ver con consultorías, con interventorías, con obras, con concesiones, con suministros. Y esos proyectos, bueno, esto es algo de lo que les mostré ahorita, del proceso proyecto-construcción, y esos proyectos pueden ser de tener una inversión social, ¿sí? Pueden ser tener una inversión social o una inversión privada, una inversión pública o una inversión privada. Hablamos de inversión pública, perdón, privada, cuando nosotros esperamos obtener una ganancia a cambio de hacer ese proyecto. Si yo hago un restaurante, si yo construyo un restaurante o hago un restaurante, yo espero obtener un, un beneficio económico, ¿sí? Por cada venta de restaurantes, perdón, de alimentos y comida. Pero si vamos a un restaurante escolar, ¿sí? Yo no espero recibir ningún beneficio económico. Mi beneficio va a ser intangible porque estoy alimentando a todos estos niños. Ellos no me van a pagar a mí, pero yo estoy garantizando que esos niños sí se van a alimentar. Entonces, cuando hablamos de proyectos sociales, no tiene que ver nada con un retorno económico, sino es más como un beneficio que se le da a la colectividad. Bueno, entonces tenemos agentes que intervienen en la fase de diseño. Esto voy a pasar porque aquí ya lo hicimos, lo miramos en la parte ahora cuando estamos hablando como del organigrama. Los agentes que intervienen en la fase de diseño y en la fase de construcción. Y vamos a hablar ya como tal de ese proceso de maduración de los proyectos, ¿sí? Lo llamamos ciclo de desarrollo de los proyectos. Tenemos 3 fases muy marcadas, que es la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase operacional, ¿sí? Pero vamos a hablar específicamente de esta madurez que necesita el proyecto antes de llegar al proceso de construcción. Resulta que muchos proyectos que se saltan estas fases llegan a una fase de inversión o a una apertura de licitación y de construcción cuando son totalmente inmaduros, cuando no hay una ingeniería de detalle. Y ahí es donde empiezan a incrementarse
absolutamente los proyectos. No es porque nosotros no sepamos presupuestar, no es porque no sepamos sacar análisis de precios unitarios, es porque definitivamente el estado de madurez en el que salió ese proyecto no era el definitivo. Y es ahí en donde se empieza a incrementar el presupuesto del proyecto. Entonces vamos a revisar esas diferentes fases de preinversión y vamos a hablar de esa identificación de oportunidad de inversión. Es cuando tenemos una necesidad insatisfecha que debemos cubrir. Aquí en este papelito que les puse acá, es el ejemplo que les doy. Este caso fue una consultoría que se hizo por allá en el 2014, cuando la universidad se ganó muchos proyectos de consultoría, de interventoría, con el INVIAS, ¿sí? Entonces, el caso específico era tenemos una población A que dista del casco urbano 4 días, es la ruta, el tiempo de recorrido de una persona de la población A al casco urbano. Y no es que se vaya caminando, no, tiene muchos sistemas o modos de transporte, porque esto es un carreteable que pasa inclusive por un río, entonces él tiene que cruzar lancha, tiene que ir en caballo, después en Willis, mejor dicho, toda una odisea para llegar al casco urbano. Esa fue una necesidad insatisfecha que se presentó y el INVIAS sacó a licitación este proyecto de consultoría, en el que la empresa debía identificar, o la consultora que se ganó este proyecto, debía identificar las posibles soluciones para que esta población tuviera un acceso más rápido en un corto tiempo a este casco urbano. Entonces, este señor consultor, después de haber hecho muchos análisis a la población, después de haber ido al sitio, de haberle hecho todo un levantamiento de información, identificó 2 posibles alternativas. La ruta era más corta, ¿sí? Digamos que se tardaba un día, pero tenía que atravesar un río y eso incrementaba el valor del proyecto por la estructura, el puente que debía hacer, ¿sí? En, este, en esta alternativa 2, pasaba aquí por una zona ambiental protegida, no tenía que hacer ningún tipo de esta infraestructura, no tenía que hacer ningún puente, era solo vía y digamos que acá se tardaba en recorrido 2 días. Bueno, esa es la primera fase en la que dice, mira, esta es la necesidad insatisfecha y yo propongo, después de haber hecho algunos estudios técnicos, estas 2 soluciones. Presenta varias alternativas, no solamente una, sino varias. En este caso presento esas 2. ¿Qué se debe entregar? Pues se identifica, obviamente, un estudio social de esa necesidad insatisfecha. ¿Cuál es el problema a solucionar? El problema básicamente era que aquí una persona que había una urgencia, pues hombre, se moría hasta llegar a este punto, tenía mucho tiempo de recorrido, generó las posibles soluciones y presentó los principales costos a grandes rasgos, porque en esta fase no es una ingeniería de detalle, los estudios no son tan reales como en esta fase, fase de preinversión número 3. Bueno, ¿qué beneficios se pueden cuantificar acá? Los beneficios que se pueden cuantificar es la disminución en el tiempo de recorrido de estas personas. Recuerden que todos nosotros tenemos, chicos, ¿me perdonan? Un segundito. No, ya, un momento. Qué pena, chicos, pero es que mi querido chiquito me pilló. Bueno, entonces, ¿qué principales costos hay? Entonces yo voy a ver cuánto cuesta hacer esta vía con estas condiciones y cuánto esta con estas condiciones, obviamente con unos diseños muy generales, no están tan aterrizados. Y voy a sacar los principales beneficios. ¿Cómo voy a obtener beneficios? Esto es un proyecto social, de inversión social. O sea que yo aquí no espero un retorno económico, sino que espero un retorno social, bueno, de beneficios sociales. ¿Cómo sería? Pues si estos señores
se demoran 4 días de este punto a este punto, yo puedo, a partir de las de los números del DANE, identificar cuánta es la población que se mueve de la población al casco urbano, y también puedo ver cómo es esa distribución en estratos socioeconómicos y puedo obtener un valor aproximado de la hora de una persona de allá. Si yo digo que más o menos vale la hora, voy a decir cualquier cosa, 10.000 pesos, ¿sí? Y se demora 4 días, entonces yo digo que esta persona está gastando 80.000, 320.000 pesos en este desplazamiento, ¿sí? Pero en este caso, si yo logro disminuir esos 4 días a un día, yo veo que hay una disminución de 320.000 a 80.000 pesos, ¿cierto? Entonces, esa diferencia me está marcando un beneficio social importante en la población. O sea, ya no estoy gastándome 4 días, sino que estoy gastándome solo uno. Y eso se traduce en dinero, ¿sí? Que va a ser algo intangible. Sí, bueno, pero hay que valorarlo. Otra cosa que consideramos cuando se hacen estudios de socioeconómicos es que si nosotros tenemos un carrito por aquí, ¿sí? Y esto es una trocha, pues imagínense cómo va a quedar el carro después de haber atravesado toda esta travesía. Vale, el mantenimiento que se le hacen a los carros por una carretera que no está en buen estado es alto, ¿sí? Pero si yo le cambio estas condiciones iniciales, si este señor tenía que pagar 100.000 pesos mensuales de mantenimiento a 0 pesos porque la vía está en perfectas condiciones, van a haber también unos ahorros por reparación, ¿cierto? Porque ya no voy a tener que mandar a reparar mi carro. Entonces, todo eso va sumando y a la final voy a tener una relación costo-beneficio, es decir, voy a comparar lo que me cuesta el proyecto con esos beneficios que yo les estoy dando, ¿sí? Si esa relación costo-beneficio es mayor a 1, yo puedo decir que mis beneficios están siendo mucho más, o el reto, si la parte de mis beneficios son mayores a lo que me está costando el proyecto, y se avala y se recomienda. Pero si mi proyecto esa relación está siendo menor a 1, quiere decir que mis beneficios son, o que mis costos del proyecto son mucho mayores que los beneficios que se están esperando, ¿sí? Pero no por eso voy a desechar el proyecto, porque es que sí o sí, esta población hay que acercarla a este casco urbano. Entonces, hay que sacar la relación y esos indicadores socioeconómicos, pero hay que ser muy consecuentes con la realidad que se está observando. Si un proyecto da negativo en términos de estos indicadores de rentabilidad, no se va a descartar. Este proyecto creo que dio negativo y aún así se recomendó para ser analizado en su siguiente fase. Cuando ya identificamos las posibles soluciones, pasamos a estudios de prefactibilidad. Vamos a analizarlas ambas. En el otro nos dijeron, mire, estas son las soluciones. Ahora aquí vamos a revisar una a una las propuestas. Definitivamente, después de haber hecho todo el análisis de prefactibilidad, la conclusión fue que aunque esta alternativa, la alternativa 2, era mucho más económica que la alternativa 1, no se podía realizar por esa afectación ambiental que tenía este proyecto. La afectación ambiental y la parte medioambiental es súper importante en los proyectos. Tienen que, mejor dicho, un proyecto se cae si la parte ambiental, si hay algún tipo de afectación ambiental. Eso sí o sí hay que respetarlo y hay que salvaguardarlo. Entonces se analizó ambas alternativas, la alternativa 2, como les dijo, se decantó y seguimos con la alternativa 1, ¿sí? Se vuelve a hacer el análisis detallado, ¿sí? Aquí ya se descartó una alternativa, seguimos con la 1, se hicieron otra vez la valoración. Esto que ustedes ven aquí son los indicadores socioeconómicos, lo que les decía ahorita de la relación costo-beneficio. Esto lo van a ver ustedes cuando estén en décimo, ¿listo? En estudios de, ¿cómo se llama esa materia? En proyectos de inversión. ¿Listo? Y luego con esa última elección que tuvimos, ahora sí a esta la vamos a coger y la vamos a analizar. Vamos a hacerle todos los estudios para volverla una ingeniería de detalle, ¿sí? Vamos a revisar todo el proyecto, todos los especialistas van a estar aquí jugando un papel súper importante. Vamos a tener planos de detalle específicos, los presupuestos van a ser muy, muy aterrizados, ¿listo?
Y cuando ya tenemos todo este estudio de factibilidad, le estamos diciendo a la entidad contratante, mire, este proyecto está ya a puertas de salir a licitación. Es su decisión que salga o no. ¿Sí? Bueno, otra cosa que les quería decir es que entre estas diferentes fases pasan muchos años. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, hay que actualizar todos los valores, puede ser que las condiciones hayan cambiado, entonces hay que ajustarlo a las condiciones actuales. Cuando se le entrega ya un estudio de factibilidad al inversor, él ya determina si después si invierte o no invierte. Entonces digamos que sí invierte, ¿sí? Y entonces cuando sí invierte, entonces forma todo un equipo planeador de la licitación. Cuando nosotros sacamos una licitación nos damos cuenta que hay un cronograma en el cual se hace apertura, se hacen visitas de obra al proyecto que se va a ejecutar, se hacen adendas es como cuando nosotros sacamos a licitación un proyecto, hay un espacio en ese cronograma de preguntas que se hacen al proyecto. ¿Sí? Yo tengo derecho a preguntar y a que me aclaren ciertas inquietudes que tengo frente al documento. Si de pronto dentro de esas preguntas que se hacen al proyecto, el equipo planeador se da cuenta de que sí, el señor que me está diciendo tal cuestión o está preguntando tal, tiene toda la razón, vamos a hacer una corrección a sus pliegos de condiciones, eso se da mediante una adenda. Esa adenda es un modificatorio de sus pliegos o de sus términos de condiciones. ¿Listo? Sale la licitación, hay un equipo destinado a esa evaluación de las diferentes propuestas que se presentan para ese proyecto, para ese concurso, se evalúan esas propuestas, se adjudica de acuerdo a unas condiciones que están dadas en esos pliegos. Los pliegos a ustedes les dicen absolutamente como todas las reglas del juego, ¿sí? Ahí le van a decir cómo va a ser el proceso de selección del oferente, pues del proponente, del que se la vaya a ganar, ¿sí? Y luego ya empieza la fase de construcción. ¿Listo? Cuando empieza la fase de construcción y se entrega el bien inmueble a la entidad contratante, sigue esta fase operacional. ¿Listo? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me están escuchando bien? Que a Sebastián me está escuchando entrecortado. ¿Sí? Profe, está bien. Vale. Sebastián, fue usted. Bueno, entonces cuando entregamos el bien inmueble, ya está en manos de la entidad contratante ponerla en marcha, ¿sí? Y hacer efectivo el manual de mantenimiento. Entonces vamos a mirar este ciclo de vida de un proyecto. Miremos esta fase de planeación, ¿sí? Aquí es donde se está concibiendo el proyecto, en esa fase de preinversión, en su parte de identificación de la necesidad, de la oportunidad, la necesidad a satisfacer, del estudio de prefactibilidad y de factibilidad en esta parte. ¿Dónde está? Aquí en esta parte, ¿sí? Luego cuando ya sale a ejecutarse, pues entonces va a una parte importante de inversión, ¿sí? Acá, aquí. Y luego está la fase de operación. Entonces digamos que aquí están las diferentes fases. Aquí está cuando nosotros estamos haciendo los diferentes estudios inclusive de inversión, tenemos solo egresos. Es decir, yo entidad contratante lo que estoy haciendo es saque y saque plata para pagar toda la definición de los proyectos y la construcción del mismo. Y luego ya en algún punto, dependiendo si es un beneficio económico o social, voy a tener un retorno de la inversión. Bueno. Esto es algo importante que me gusta contarles y es que muchos de los errores que se cometen en la fase de diseño o en los proyectos de construcción se gestan en la fase de diseño. Y la fase de diseño no es más que todo lo que vimos en la etapa de consultoría, la etapa de prefactibilidad, de factibilidad. A veces, y lo que les decía ahora al principio, por la necesidad de que salgan rápido los proyectos, ¿sí? Y de que vean obra y obra y obra, se saltan todo ese análisis que se debía ser tan riguroso. Un estudio puede tardar años,
dependiendo de la magnitud del mismo. Pero ese estudio y ese análisis son necesarios y son requisitos importantísimos para evitar que en la etapa de construcción se generen tantos imprevistos. Entonces, por la premura muchas veces de que los proyectos salgan ya, se evidencian muchos errores. Y este error, vamos a ver este ejemplo que quiero mostrarles, es que, por ejemplo, acá el error fue que hubo unos datos de entrada en el cálculo de estructuras erróneo. Cuando hay un dato de entrada equivocado, se van a redactar y se van a hacer los planos basados en unos errores iniciales. Sí. Va a haber, si esto sigue en la fase de construcción, vamos a tener obviamente estructuras malas, y no porque se haya construido mal, sino porque obedecen a un mal diseño. Y luego cuando ya entren a una etapa de funcionamiento, pues va a haber de pronto un colapso en esa estructura de concreto. Entonces, todos los errores que yo pueda identificar en una edad temprana son mucho más económicos de enmendar que cuando están ya en una fase de construcción. Entonces, esta gráfica me encanta para mostrarles, estos son los costos de corrección, ¿sí? Y este es el tiempo. Digamos que acá tenemos la fase de planificación inicial, de diseño de proyecto y de obra. Entonces vamos viendo que todos los errores que yo vaya identificando aquí, el costo para resolverlos o para solucionarlos es muy bajo, mientras que en la medida en que yo voy avanzando en la obra, los costos son casi que exponenciales. Entonces la invitación es a que los proyectos son bastante importantes, hay que hacerlos porque recuerden que trabajamos bajo un plan de desarrollo. Siempre vamos a tener esa necesidad de satisfacer siempre los problemas que tenemos en la sociedad. Recuerden lo que les dije el primer día, nuestra vocación es social, pero los proyectos tienen que ser madurados como deben ser. No podemos pretender sacar a licitación proyectos en fase 2 cuando apenas estamos analizando las diferentes alternativas. Cuando identificamos una alternativa para sacarla ya a licitación, es un proyecto que sí o sí va a tener muchísimos errores y va a estar muy distante de una realidad presupuestal. Entonces, esa es la invitación de que se tome su tiempo, de que los proyectos deben ser concebidos en el tiempo que deben ser. Si a mí me dicen, Alba, vamos a sacar a construcción en septiembre la edificación, vamos a construir un edificio X, pues yo le tengo que decir, no, no alcanzamos. O sea, este año nos vamos de diseño y análisis. De pronto el otro año sí arrancamos, pero este año olvídese que vamos a hacer diseño y construcción, ¿sí? Es mejor ponerse como rojitos y coloraditos una vez, pero que su buen nombre no se vaya como a deteriorar por una mala decisión o por quedar bien. Entonces, los proyectos tienen que ser bien estudiados, analizados, no deben ser o no deben, la programación de ellos no debe obedecer a una programación del municipio como tal. A lo que me refiero es a alguna administración que el administrador de turno, el alcalde de turno quiere si ya ver obras, entonces vamos a sacar ya proyectos, no, todo tiene que ser sujeto a un correcto análisis, un correcto estudio. ¿Tienen alguna inquietud, niños? ¿No? Bueno, chicos, entonces los dejo descansar ya. Recuerden que si ustedes no participan, la clase se vuelve muy ladrilluda, muy cansona. A mí me gusta que participen, que pregunten, que hablen o pongan caritas por ahí como para que se rompa como el hielo y yo no me quede como hablándole Ay, soy tímido, no, tranquilo, yo también soy tímido y no me quede hablándole como una pantalla, ¿listo? Eh, pues nada, niños, que descansen, que se alimenten bien. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, ingeniera, gracias. Chao, que descansen. Luego, ingeniera, gracias. Hasta luego. Ahí sí hablan todos. Ay, sí, eso iba a decir. Ahí sí hablan todos. Hasta luego, es la hora feliz de la clase. Pues yo iba a preguntar por ejemplo, lo de Chirajara es una muestra clara de los errores de diseño, pero Claro, claro, pero ¿por qué no lo ha? Si quiere lo hablamos en la próxima clase. Sí, total, total, todo tiene que ser, y muchos proyectos que ustedes pueden meterse, por ejemplo, al SECOP, que es la página
de contratación del Estado y empiezan a mirar por qué los proyectos suben casi que al 50%. O sea, nosotros como entidades públicas solamente podemos subirnos, si un proyecto cuesta 1.000 millones, solamente podemos pedir adición de 1.500 millones. Más allá de eso, no está permitido. Pero no debería, si nosotros estamos analizando un proyecto, los proyectos deben ejecutarse con 1.000 millones y no 1.500. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar que el incremento de los proyectos están presupuestales en un 40, 47, algo está pasando y no es que no sepamos presupuestar, no, sí lo sabemos hacer. Lo que nos está dando tiempo es esa madurez de los proyectos. Eso es lo que, a mi parecer, muy seguramente está pasando. Ingeniero, y de pronto no es como por ese afán de contratar por así decirlo, el más económico que puede suceder esas cosas. No, no porque cuando yo les digo que las reglas del juego están dadas en los pliegos de condiciones, ahí nos dicen, nos dan unas ecuaciones, ¿sí? Entonces nos dicen, por ejemplo, coja la primera, hay ecuaciones aritméticas, geométricas, y con esas ecuaciones usted coge como si fuera un promedio, ¿cierto? Entonces usted dice, hace un promedio de las tres propuestas que se presentaron y el valor que esté más cercano a cierto número que está ahí, ese es el que gana. Y muchas veces no es la opción más barata. A veces se gana la que sea en segundo en valor. Entonces no es porque sea la opción más barata, sino que yo me tiro más a pensar que no se le está dando como el principio de planeación a los proyectos como deberían ser. O sea, que de pronto algo como lo que hicieron en Manizales, que es como una urna de cristal, sirve para mejorar la contratación. Claro, claro, bienvenido la urna de cristal. Son proyectos, son procesos limpios, pero yo no creo, bueno, el tema es en los pliegos. Digamos que la evaluación se da bien, se hace bien, porque pues uno no quisiera estar haciendo una evaluación indebida cuando sabe que miles de ojos están encima de uno revisando que las cosas estén bien, haciendo bien. Yo creo que el tema la problemática de contratación está en los pliegos de condiciones que son amañados y ajustados a ciertas condiciones particulares. Ingeniera, pero pues, yo no quería meterme ahí, pero de pronto con el caso de la universidad, Sí. donde digamos que el único, como usted dijo, la única evaluación negativa fue por una sugerencia de un competidor, no es como algo muy, la verdad, demandable, como lo que hicieron. Mire, yo le puedo decir que esos procesos en la universidad son transparentes, con conocimiento de causa. ¿Sí? Cuando pasó eso, yo estaba en mi licencia de maternidad, yo estaba ausente de ese proceso. Obviamente no se hizo, nuestra oficina del centro de extensión no estuvo pues ahí metida. No conozco muy bien qué fue lo que pasó, la verdad. Eh, pero entiendo que deberían, o no sé si están ya a puertos de hacer una contrademanda. No conozco bien el caso, pero sí les puedo decir que los procesos son transparentes. Sí, las evaluaciones se hacen. O sea, yo lo que digo es que estas personas, cuando a usted lo llaman a hacer una evaluación o a participar en un comité de evaluación, son varios profesionales. Hay una parte técnica, una parte jurídica, una parte financiera, y cada uno desde su experticia avala la propuesta o la parte a su cargo. ¿Qué pasó? La verdad no sé, no conozco qué pasó. Conozco el comunicado que salió de la universidad por parte del señor rector, que dice pues que él respeta y confía plenamente. Yo también respeto y confío plenamente en esa oficina, pues en ese equipo evaluador. Pero no sé qué pasó ahí, la verdad. Sí, señora. No, es que acá, digamos que en el país han ocurrido varios casos. Por ejemplo, yo creo que yo una vez anterior le mencioné lo de Reficar. Para mí ese ha sido la Ah, joya, la corona en sí, cuanto. Porque yo me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención algo que decían, 3.000 millones en baños portátiles. Dios mío. Había obreros, no, obreros que ganaban como 12 millones, creo que salía, 12, 15 millones mensuales. O sea, era Un descaro. sí, Un descaro. Y lo más triste es que yo creo que nosotros ya estamos como acostumbrados o amañados a que las cosas pasen. Seguimos votando por los mismos, las cosas siguen igual, las cosas siguen pasando ante los ojos de nosotros y nosotros lo estamos tomando como que esa es la verdad y bueno, pues es lo que hay y no debería ser así. Hay muchos problemas a nivel de contratación, hay muchos problemas en muchas entidades municipales y
a nivel de gobierno y a nivel institucional. Pero, pero bueno, ahí está el componente ético del que tanto hablamos ese día, para ver si las nuevas generaciones empezamos a hacer algo, bueno, empiezan ustedes ya, yo no soy tan nueva, empiezan a hacer algo diferente y a marcar como ese grado de insatisfacción por los robos a mano armada que nos están haciendo día a día y que nos toca pagar y pagar y pagar miles de veces los robos que ellos hacen a través de nuestros impuestos. Sí, no, es que digamos que lo que yo pienso es que además de esta ética falta de pronto como una ley, legislar de verdad, porque yo me acuerdo que decían que era increíble que, por ejemplo, esto de Odebrecht, no sé en qué tenía participación, pero ellos legalmente acá en el país no hay una ley específica que a usted lo cogieron por dar sobornos o coimas o algo así, o usted tuvo este contrato de una manera no muy legal, no los prohíbe de seguir participando en ninguna licitación. Creo que apenas hasta hace poco medio estaban como cuadrando una ley que les quitaba puntos o algo así. Hay unas entidades particulares, por ejemplo, EPM. EPM resta puntos, pero EPM es un caso aparte. Si usted, por ejemplo, como contratista no garantizó o no ejecutó la obra como debía ser, o les faltan documentos o algo, no tengo ahorita muy claro, ellos le van quitando puntos y si usted la próxima vez se vuelve a presentar, pues le quitan, si antes tenía 100 puntos, menos 2 puntos que tiene, entonces ya no participa con 100, sino como 98. Pero sí, usted tiene razón. Aquí puede que haya muchas leyes, otras no estén como tan claras, pero es esa capacidad de vigilancia que tiene el Estado, tan mínimo, tan nulo, que hace pues que las cosas se sigan dando sin ningún tipo de sanción jurídica para las personas que están implicadas. Es triste, pero bueno, en ustedes está que cambien. Hay un documento muy interesante que se llama Visión 2025, no sé si lo han leído, que tiene que ver con el ingeniero civil, de cómo se proyecta el ingeniero en el 2025. Y hablaba mucho que el ingeniero debe, sí o sí, bueno, el que le guste también, meterse en todas en esta política para que las cosas empiecen a cambiar. Si hay cosas que se están evidenciando, por ejemplo, con los pliegos tipo que pueden funcionar para dejar como un lado esas contrataciones como tan sesgadas y particularizadas, pues bienvenido sea. Si los ingenieros podemos hacer uso de la política para cambiar la legislación y para hacer o para garantizar que la legislación que exista sí se dé, pues bienvenido sea. Pero pues eso sí está como en cada cual, de acuerdo a sus gustos. Y bueno, Sí, señora. hay mucha Bueno, tela. Inge, muchas gracias. Bueno, chicos, que descansen, que estén bien. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.